Buenos días compañero, buenos días profesora. Somos el grupo conformado por Lizardo Navarro, María Chan y Félix Villasís y vamos a hablar sobre la revolución del diseño de la Bauhaus. Esta escuela alemana fue fundada en el año 1919, donde se buscaba usar el arte como un reflejo de la sociedad luego de la derrota de Alemania en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial. En su manifiesto, en sus inicios, se alentaba al regreso a la artesanía, a los elementos, expresiones manuales y el desarrollo de un diseño más natural, a diferencia de que en ese momento estaba generándose en Europa la corriente de la industrialización. Además, buscaba que los elementos estructurales, los elementos ornamentales, dejaran de tener esa forma abstracta y poco funcional y pasen a ser parte de un diseño industrial. Muy bien. Dentro de su plan de estudios se buscaba elevar que el producto tanto industrial, este creado por las máquinas, y el artesanal estuvieran al mismo nivel que las bellas artes. Además, se promovió mucho el debate intelectual por encima del diseño, el por qué yo creo esto, por qué yo compongo esto, por qué yo desarrollo esto y bajo en qué me baso y cuál es la función de estos elementos. Sobre todo esta parte fue ejecutada por su primer director, que de él vamos a hablar un poco más adelante. En su primer periodo, que justamente es el primer director con Grupios, hubo el diseño de las mallas, los primeros talleres, el taller de piedra, el taller de diseño, y se empezó a trabajar ya desde la perspectiva de un diseño funcional, un diseño que colabore e impulse dónde se está generando la obra, sobre todo si hablamos de arquitectura. Ahora tenemos un segundo periodo que es cuando la escuela se traslada a Dessau, donde se construye el edificio que está detrás mío, acá, donde es el periodo más prolífico de creación, es como el periodo más largo. Recordemos que igualmente la escuela Bauhaus tuvo poquísimos años, 14 años apenas. Se construyó el edificio emblemático y ya se consolidan los talleres y la creación de los estudiantes. Y tenemos el tercer periodo donde ya empieza la confrontación, el régimen nazi sube al poder, exilio de los miembros masivos y la expulsión de los estudiantes con tendencias comunistas que concluye en el cierre de la escuela con apenas 14 años de función. Comienza en 1919 y concluye en 1933. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco de los artistas de la Bauhaus que nos pedía el trabajo, pero específicamente vamos a hablar de los tres directores, sobre todo, aunque también hay otros artistas súper impresionantes, pero más bien es cómo ellos conceptualizaban cómo conceptualizaban el desarrollo de esta escuela y sobre todo estos tres directores fueron arquitectos y diseñadores, por eso su línea de trabajo va hacia esta cuestión. Entonces tenemos primero a Walter Gropius, donde aquí podemos ver el Harvard Graduate Center en la diapositiva, el cual es una de sus obras. Este arquitecto y urbanista diseñador tenía un lema donde dice que la modernidad es más un credo que una forma, más una actitud que una estética. Y aquí trabajaba sobre el construir simple y bien. No se trata de que la construcción de una casa o un elemento tenga que ser llenado de un montón de detalles usufructos e innecesarios, sino que sean funcionales a qué se va a trabajar. Entonces, aquí hay una frase que habla sobre él, donde no quiso copiar un estilo, quiso librarse de lo innecesario y crear formas genuinas, originales y auténticas a partir de circunstancias particulares y las necesidades de la gente, que se ve reflejada en sus obras. Y justo eso de las necesidades de la gente nos lleva al segundo director, Hannes Meyer, el cual él trabajaba sobre las necesidades de personas en lugar de las necesidades lujosas. ¿Por qué? ¿A quién le funciona? Pero este artista, este arquitecto, lamentablemente por su pensamiento, en cierta forma, la tendencia comunista, no abiertamente, su trabajo fue sobre todo teórico, vivió en Moscú, vivió en México y desarrolló muy pocos proyectos, todos los proyectos quedaron la mayoría en plano y vinculó a la escuela hacia el desarrollo, hacia las ideas sociales. Y por último tenemos Ludwig Mies van der Rohe, creo que así se pronuncia,
donde tiene un lema súper interesante que se aplica en la arquitectura, pero se aplica en muchas cosas y en muchas artes sobre todo. Menos es más. Empieza a trabajar con lo que es la arquitectura moderna, donde sus elementos, los elementos estructurales, como podemos ver en la fotografía, que es el New Gallery, algo así se pronuncia, eh, se ven en este caso las vigas que no son recubiertas y se ven súper interesantes. Entonces su idea es que la pureza en la composición geométrica y la ausencia total de elementos ornamentales. Lo que hay está porque sirve, porque funciona para la estructura. Por último tenemos la influencia de la escuela, donde se impregnó la modernidad y trabajó con nuevas concepciones del espacio y forma. Se repitió ahí. En su legado tenemos el método de enseñanza, acercamiento a la esencia de los materiales, originalidad y libertad para concebir los trabajos. Ya. Y por último, tenemos los aspectos más relevantes, donde se preguntaba cuál es la función de la obra de arte y que ésta debería pensarse en función a la época, en qué momento de la historia, qué está ocurriendo y qué rol va a cumplir dentro de su implementación. El sistema educativo es una estructura económica donde empezó a trabajar desde la forma colectiva. Hay una parte en la escuela donde empezaron a recibir muchos proyectos de afuera con instituciones privadas, lo cual permitió el financiamiento de los talleres, y que sus obras deben buscar esa parte relevante en la vida cotidiana, o sea, que sí genere un impacto social en donde se presente. Y se unificó la enseñanza artística, científica y práctica, donde hubo un equilibrio entre los diversos elementos que surgían en la época. Esto ha sido todo. Gracias.